Dicen que la historia la escriben los vencedores, y en el caso de Cleopatra, la última faraona de Egipto, esa verdad es más oscura que las arenas del desierto. Nos han vendido un mito a la seductora que se suicidó por amor con la mordedura de una serpiente, pero la historia que usted conoce es una mentira. Aquí, en el santuario, no aceptamos la versión oficial. Cleopatra no era una simple amante, era una estratega política brillante, una amenaza existencial para el poder absoluto de Octavio. Su muerte y la desaparición de su tumba no fueron accidente, fueron el resultado de una de las conspiraciones políticas más exitosas de todos los tiempos. Una conspiración diseñada para borrar su legado y consolidar el nacimiento de un imperio. En los próximos 20 minutos, desenterraremos la evidencia silenciada. Analizaremos las inconsistencias de la versión del Láspid. Expondremos las motivaciones de Octavio para un asesinato encubierto. Y exploraremos el misterio de la tumba perdida. El lugar que, si se encontrara, podría reescribir la historia. Prepárense, porque la verdad es un veneno lento. La versión que todos conocemos es la del suicidio noble con el Láspid. Un final digno para una reina. Pero esta narrativa está llena de agujeros. Primero, la ciencia. La mordedura de una cobra egipcia no es un método de muerte rápido e indoloro. Es un proceso lento, doloroso, que puede durar horas. Cleopatra, experta en venenos, ¿por qué elegiría un método tan agónico? Ella conocía venenos más rápidos y discretos. Si quería un suicidio rápido y digno, habría elegido una poción. La historia del Láspid es demasiado conveniente, demasiado teatral, demasiado perfecta para la propaganda romana. Octavio necesitaba que la muerte de Cleopatra pareciera un suicidio. Si la hubiera asesinado directamente, habría sido visto como un tirano. El suicidio por amor transformó a la peligrosa enemiga política en una figura trágica. Una amenaza neutralizada sin manchar la imagen del nuevo emperador. La historia de Láspid fue la primera gran operación de encubrimiento de la era imperial. Una narrativa construida para justificar la anexión de Egipto y borrar la imagen de una reina que desafió a Roma. La pregunta no es si Cleopatra murió. La pregunta es, ¿quién realmente la mató? ¿Y por qué la historia oficial insiste en la serpiente? El motivo es innegable: poder absoluto. Cleopatra era la madre de Cesarión, el hijo de Julio César, mientras Cesarión viviera. Representaba una amenaza directa al derecho de Octavio de heredar el poder. Octavio no podía permitir que el linaje de César continuara en Egipto. La muerte de Cleopatra era solo el primer paso. Los historiadores modernos sugieren una teoría más plausible: el asesinato por veneno rápido. Un veneno que causara la muerte instantánea, sin dejar rastros visibles, administrado por un agente de Octavio. Plutarco menciona que el cuerpo de Cleopatra no tenía marcas visibles, solo 2 pequeñas picaduras que podrían haber sido causadas por una aguja envenenada o un alfiler. Cleopatra estaba bajo vigilancia romana. No tenía acceso a una cobra. Un sirviente leal a Octavio le ofrece un último consuelo, un pinchazo rápido, indoloro, y la reina cae. El Láspid es introducido después, o la historia es inventada, para desviar la atención del asesinato político. El encubrimiento fue perfecto. La prueba final de la conspiración es el destino de Cesarión. Octavio lo mandó ejecutar inmediatamente después de la muerte de Cleopatra. El mensaje era claro: en el linaje ptolemaico y el hijo de César debían ser eliminados. La historia de la seductora suicida es la cortina de humo. La realidad es la de una reina asesinada por razones políticas y la de un imperio que borró la verdad para asegurar su dominio. La muerte de Cleopatra no fue un acto de amor, fue un acto de guerra política. Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos, pero su tumba nunca fue encontrada. ¿Cómo es posible que la tumba de una de las figuras más famosas de la historia haya desaparecido sin dejar rastro? La teoría de la conspiración sugiere que la tumba no se perdió, fue escondida. Los leales a Cleopatra, o hasta mismo los propios romanos, podrían haberla ocultado. Si Octavio permitió que fuese enterrada con honores, ¿por qué no se aseguró de que su ubicación fuera conocida? Porque la tumba podría contener más que solo restos. La tumba de Cleopatra podría albergar tesoros incalculables, pero más importante, podría contener documentos, registros que detallan la verdad de su muerte, cartas que exponen la traición de Octavio, o evidencia de que Cesarión no fue el único heredero que intentó sobrevivir. La tumba es una cápsula del tiempo de la verdad.
que Roma quería enterrar para siempre. Hoy, la esperanza se centra en Tapices Magna, un templo a 50 kilómetros de Alejandría. La arqueóloga Kathleen Martínez ha dedicado su vida a la búsqueda, encontrando túneles, un puerto sumergido y evidencia de un culto a Isis y Osiris. Es este el lugar donde los leales de Cleopatra escondieron su cuerpo para protegerlo de la profanación romana. Si la tumba se encuentra, la historia que conocemos podría desmoronarse, no solo por los tesoros, sino por la verdad que yace junto a la reina, la verdad sobre su muerte, la verdad sobre la fundación del Imperio Romano. La tumba de Cleopatra es el último secreto de la antigüedad. La historia nos dice que Cleopatra se suicidó por amor. La evidencia sugiere que fue asesinada por poder. El Imperio Romano no solo la derrotó en el campo de batalla, sino que la borró de la narrativa, transformando a una estratega política en una figura de melodrama. Desde los pasillos de un hospital mexicano hasta las ruinas de un templo egipcio, los misterios persisten. La historia oficial es solo una capa. Detrás de ella siempre hay una conspiración. ¿Qué otros secretos se esconden en las tumbas perdidas? ¿Qué otras mentiras nos han contado los vencedores? Despierta. La verdad está ahí fuera, y el santuario está aquí para desenterrarla.